Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este canal de Innovation. En esta ocasión tengo el enorme placer de tener aquí a la doctora Rosa de Guadalupe González, investigadora de la ESIQUE, del IPN, em, con una trayectoria impresionante, muy importante en programas y proyectos relacionados con energías renovables. Recordemos que esta serie de entrevistas las estamos realizando con personas muy reconocidas que tienen trabajos importantes en alguno de los ejes pues de problemáticas trascendentes de la sociedad. En este caso es energía. Bienvenida, doctora Rossi. Realmente es un gustazo tenerte aquí en esta ocasión, en esta entrevista. Muchas gracias, Rosy. Ay, no, al contrario, Fernando, un gusto, la verdad, por la distinción y todo. Realmente la energía es que nos ha conectado y creo que tenemos muchos puntos en común. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rosy. Me les comento y comparto que, bueno, la doctora Rosy, entre sus líneas de investigación, ha estado trabajando, como comenté, en energías renovables, celdas de hidrógeno, celdas solares. Si ustedes googlean, yo voy a ponerles ahí en la liga del YouTube alguna de las referencias donde pueden encontrar un poco más de información sobre el trabajo de la doctora Rossi. Em, en esta ocasión, la primera pregunta que le haría a la doctora Rossi es, en este tema de energías renovables, ¿qué líneas de trabajo son las que más te interesan? ¿Cuáles son las que visualizas de mayor impacto? ¿Qué nos puedes platicar acerca de tus programas y proyectos de energías renovables? Ok, mira, pues aquí te voy a compartir pantalla para que podamos analizar Sí, un poquito claro. los proyectos que estamos desarrollando. Déjame ver en la pantalla. Aquí estamos. Ahí está. Y ahora sí. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces, mira, sí, Sí, brevemente, Rosy. bueno, realmente yo desde que cuando terminé yo soy ingeniero químico de origen y yo estuve trabajando en firmas de ingeniería y diseño de plantas industriales, en donde siempre tuve que ver con la parte de energética del petróleo. Y ya de ahí también yo me percaté desde los 90, pues el desarrollo que hemos tenido como país en el Mm, área de energía. Y he visto que efectivamente pues el petróleo siempre ha dominado la matriz energética que tenemos. México tenemos alrededor del 90% de sí, toda la energía, movilidad y electricidad con el petróleo. Y efectivamente se necesita hacer que esta matriz pues la podamos distribuir de manera sí. sustentable, ¿no? Para no dañar el medio ambiente. Entonces nosotros en el Politécnico tenemos un grupo que se llama Sistemas Integrales Híbridos de Hidrógeno, estamos fomentando el uso de las tecnologías del hidrógeno en combinación con las energías renovables para hacer una mejor gestión energética. Entonces, nosotros hace 10 años hicimos el diseño de una vivienda sustentable en la cual estamos integrando las tecnologías del hidrógeno. Tenemos, por ejemplo, paneles fotovoltaicos. La ley del manejo de la energía es que cuando tú tengas el recurso renovable disponible, lo utilices. ¿Cuál es la gestión? Que precisamente estas energías son intermitentes. Entonces, cuando tengamos nosotros un excedente, desafortunadamente, y aquí lo vemos en esta figura inferior derecha, que por lo regular los consumos, esta es nuestras líneas de consumo, no coinciden con la de producción, ¿no? Desafortunadamente no se empatan la producción con el consumo. Entonces nosotros tenemos en la mañana y en la tarde consumos fuertes de energía, pero la energía solar pues resulta que está en mediodía, que es cuando no estamos en casa o cuando no se usa tanto. Entonces, ¿cómo hacer nosotros ese empate o esa independencia de producción y del consumo? Pues haciendo sistemas de gestión y sistemas de almacenamiento. Entonces nosotros estamos promoviendo el uso de baterías, pero en combinación con las tecnologías del hidrógeno, para que cuando nosotros tengamos la energía solar y tengamos nuestros servicios, los usemos. Eso es lo ideal.
¿no? Empatar la producción con el consumo. Cuando no tengamos un excedente nosotros de energía solar, podamos usar baterías o podamos usar hidrógeno. Aquí las baterías, ahorita también lo vamos a platicar un poquito más, son caras, son pesadas, tienen ciclos de vida más cortos y están en competencia. En realidad, baterías e hidrógeno son competencia, pero también son complementarios. Trabajan juntos y pueden ahorrar energía si se hace un buen sistema de gestión energética. De aquí en la vivienda sustentable tenemos un sistema precisamente electrolizador. Aquí generamos el hidrógeno, tenemos unos tanques donde lo almacenamos y después tenemos unas celdas de combustible que es donde generamos la energía eléctrica. Y hacemos este ciclo. Y eso bueno, nosotros tenemos ya una marca registrada, una patente, y tenemos un TLR6. Ya tenemos las pruebas tecnológicas controladas a nivel laboratorio, pero en realidad nadie ha vivido en la vivienda. O sea, si va una persona y prende luces y eso, pero todavía no tiene una vida real la vivienda para pasar a un TLR7, un TLR8, en donde efectivamente ya condiciones reales podamos nosotros tener la vida de una vivienda que pudiera estar en una mina, que pudiera estar en un desierto, que pudiera tener ya unas condiciones reales de operación. Entonces, esta es la temática en la que nosotros hemos estado trabajando. Hay un par de tesis de maestría, de doctorado y un par de artículos, ¿no? Aquí tenemos en la International Journal Hydrogen Energy un artículo sobre la vivienda sustentable. Sí, Rosy, impresionante. Fíjate que yo les platico que yo tuve ya el gusto de estar en la vivienda. Ya la doctora Rosy nos hizo un recorrido a un grupo, una visita industrial o un grupo de personas a las instalaciones. Y está impresionante, realmente les recomiendo, bueno, ya hagan las gestiones correspondientes con la doctora y con su equipo de trabajo para visitarla, porque realmente ese es el concepto. Es como entrar al futuro, Rocío. O sea, realmente es entrar al futuro deseable, por decirlo así, ¿no? En donde es una vivienda que fundamentalmente va a pues, disponer de las tecnologías suficientes tal que apagones y todas estas vicisitudes por las que pasamos quienes estamos en la macro red, porque entonces empezamos a platicar un poco con la doctora y con la guía en la confianza de que ella tiene todo el conocimiento y experticia. Estamos conectados en esa macro red, pues qué cosa nosotros percibimos, pues riesgos, es decir, riesgos enormes en donde un apagón, una falla en transformadores, escuchamos que traen un transformador, pues ya toda una sección o un área, una colonia ya no tiene luz. Entonces, visualicen ese elemento y contrástenlo con lo que representa esta iniciativa. Y yo lo comentaba como programa de proyectos porque como bien la doctora nos lo describe, pues prácticamente cada elemento tecnológico de lo que están viendo representa un proyecto o varios. La pila o la batería de almacenamiento, pues es un proyecto en lo particular. La configuración de la celda es otro proyecto. El control central para gestión de la energía, pues es otro proyecto. Entonces nos lo describe la doctora muy fluida y naturalmente, pero todas las implicaciones tecnológicas son realmente de muy alto reto, Rosy. Muchísimas gracias por No, esta y nada descripción. más como un último comentario, la vivienda tiene un calentador solar, obviamente, tiene un sistema de recuperación de agua de lluvia. Mm. Entonces, tenemos que complementarlo con otros sistemas, pues para que sea sustentable, ¿no? Tengamos el generar hidrógeno, pues necesitamos agua, necesitamos también agua caliente para mejorar la eficiencia. Entonces, sí tenemos que combinarlo con otras ecotecnias para que sea un sistema completo, ¿no? De sustentabilidad. Así es. Eh, Pasemos ahora, si estás de acuerdo, Rosy, en cuanto a este tema de las microredes. Quisiera consultarte y que la audiencia
se diera cuenta de ello. Hemos escuchado en algunos años, no hace tanto, pero algunos años recientes, de la posibilidad de crear este tipo de sistemas como el que nos está mostrando la doctora y que ya está funcionando. De hecho, el TRL6, otra vez, es un enorme reto el llegar a ese nivel. Em, ya está funcionando, ya está operando. Entonces, visualicemos entonces que tenemos un grupo de este tipo de sistemas o de viviendas interconectadas y compartiendo energía. Y entonces habría un sistema, o le llaman un sistema central de control, o un sistema de control que gestionaría las producciones y consumos de energía en las diferentes viviendas. Eso, cuando tú lo revisas conceptualmente, dices, pues es que te hace toda la lógica, qué padrísimo sería que en sistemas de 50, de 10 viviendas, de 100 viviendas, tuvieras esa posibilidad y minimizar, si no llevar a cero, pero sí minimizar esa dependencia tan grande que tenemos de la macro red, y con todas las implicaciones que bien nos comenta la doctora de impacto ambiental. ¿Qué nos podrías comentar, Rosy, al respecto? Sí, por favor. Eh, Mira, pues aquí una parte súper importante es que en México tenemos cerca de 2 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, ¿no? Ujú. Independientemente de los que sí tenemos acceso, que es, pues somos privilegiados, está la gente que no tiene acceso a la red, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido, yo tuve la fortuna de ir a Baja California por Tecitos y he ido también a Chetumal a ver sistemas de microredes o gente que ya tiene sus paneles fotovoltaicos instalados. Y pues también hemos visto, nos han platicado la problemática con las baterías, de que son sistemas caros, que hay que estarlos cambiando cada 2, 3 años, que de repente sí no se portan muy bien las baterías y si hay cargas y descargas que no los pueden controlar muy bien. Las baterías son caras. Yo te lo comento porque ahorita acabamos de comprar un banco de baterías para la vivienda porque ya tiene 8 años y nos costó 140,000 pesos, 12 baterías de gel, que ya son de una calidad mejor que las inundadas, las normales de ácido, estas son de gel. Y bueno, ¿no? Entonces tenemos este problema del cambio. También, pues, tenemos muchos cambios de corriente alterna, corriente directa. Si nosotros tenemos pura corriente directa, por ejemplo, increíblemente las computadoras, los celulares usan corriente directa, los LEDs usan corriente directa. Los paneles fotovoltaicos generan corriente directa, pero nosotros tenemos que hacer estos cambios, ¿no? De corriente directa, alterna y luego de alterna otra vez a directa, ¿no? Entonces, fíjate, si yo tengo mis paneles fotovoltaicos, lo cambio a alterna y luego la mando a directo otra vez para usar el focos LED. Entonces ahí podemos tener un desperdicio hasta de 30% de energía. Otro problema ahorita, que es problema, pero lo puede uno ver como algo que nos está favoreciendo, es estas limitaciones que tenemos en la interconexión de las renovables, ¿no? Ya sabes ahorita la política del gobierno en el sentido de que las redes están saturadas y la intermitencia genera mucha descompensación en las líneas, entonces existen limitaciones para que las energías renovables se interconecten a la red. Eso también nos están volteando a ver a la gente que hacemos almacenamiento de energía para precisamente regular estos sistemas y esa energía renovable no se pierda, podamos almacenarla y generar una industria incluso del hidrógeno o los sistemas de almacenamiento que sean más eficientes, ¿no? Entonces también tenemos un poco de barreras legales, políticas, energéticas que tenemos que salvar para nosotros poder hacer estas interconexiones particulares, ¿no? Y esa es la problemática que tenemos, pero también hay soluciones, ¿no? Que es lo que tú comentabas de las microredes. Las microredes, pues son sistemas independientes. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen puede ser distribuida, que cada casa tenga un panel fotovoltaico o puede ser centralizada. Precisamente que tengamos nosotros, nosotros vimos en Puertecitos, Baja California, conviene más tener, por ejemplo, una cosa centralizada, se pone un sistema de 50 kilowatts
de potencia y de ahí se reparte a las 40 casas que hay, ¿no? Ellos están a 100 kilómetros de la interconexión a las redes. Entonces, obviamente, por 40 familias no van a atender 100 kilómetros de red eléctrica, que más o menos anda entre los 150 y 200,000 pesos cada kilómetro de red tendida, ¿no? Esa es una. La otra es, bueno, por ejemplo, en San Miguel de Allende fuimos a ver nosotros casas de gente ya jubilada que tiene sus sistemas fotovoltaicos cada quien en sus casas, que es más como un sistema de control distribuido. Unos están incluso interconectados a la red y hacen este flujo de ida y vuelta. También es factible, o sea, no está limitado a eso. Entonces, tenemos todo esto de las microredes. Pueden ser, unas trabajan a corriente directa, otras trabajan a corriente alterna, pero lo más importante es que son muy locales, ¿no? Y pueden aprovechar puertecitos que estén en el mar, puede aprovechar las energías renovables del océano, ¿no? Olas, mareas, ahí es en la punta del mar de Cortés, hay como 8 metros de diferencia en mareas, por ejemplo, hay buena marea. Se puede aprovechar la micro hidroeléctrica, hay buen viento, hay sol, hay bastante sol ahí en toda la parte de Baja California. Entonces, pues hay una gran opción de utilizar las microredes para resolver primero la parte que no existe energía, pero también los que podemos estar interconectados a la red, podemos reducir el consumo de red y usar los recursos renovables que tenemos en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay decir, no, pues yo estoy en Ciudad de México, tengo mi electricidad, entonces yo no necesito nada de las renovables, ¿no? Podemos interconectar, hacer la producción hormiga que se dice y tener este vaivén con los sistemas energéticos, ¿no? Claro, si es corriente directa, pues sería lo ideal, aunque hay todo un cambio de paradigmas en equipos, en sistemas, ¿no? Ya hay refrigeradores a corriente directa, ya hay sistemas que manejan corriente directa, pero todavía pues hay mucho camino para este tipo de situaciones en las microredes, ¿no? Genial, y me encanta, y de veras lo reitero, cómo lo describe la doctora Rosy, se habrán dado cuenta tan fluido y tan natural, tan claro, es decir, lo tiene tan claro, todos estos conceptos que pues ya entendidos desde su parte técnica, tecnológica, pues tienen un nivel muy importante de reto, pero creo que está quedando claro para todos el hecho de que hay un problema de energía. Ya nos lo describió muy bien la doctora Rossi en cuanto a personas que no tienen acceso a la red eléctrica y que debieran ser pues los principales beneficiados con este tipo de iniciativas. Y por otra parte están pues las comunidades urbanas, por decirlo así, en donde ya mencionamos algunas de las problemáticas más fuertes que se tienen, es decir, finalmente la saturación de líneas, los apagones, las fallas recurrentes, los gastos enormes que ya ahorita nos lo describió súper bien Rosy en cuanto al tendido eléctrico, lo que cuesta, cuánto costará un transformador, repararlo, todo ello, pues son millones de pesos, intuyo, que en determinado momento, al hacer el equilibrio entre costo-beneficio, ya empezamos a platicar un poquito en términos del negocio subyacente que podría implicar este tipo de tecnologías. Si realizamos ese estudio costo-beneficio, veremos que pues en un plazo determinado las tecnologías son rentables y además el impacto en su conjunto, el impacto global, pues es mucho más positivo que lo que tenemos ahora con la macro red, ¿no? Entonces, genial. Doctora Rossi, una consulta naiva en cuanto a el asunto de las celdas solares, los tendidos y lo que nosotros vemos en pues las grandes granjas de celdas. Hay una fuerte entonces dependencia en la superficie, digámoslo así,
requerida para poder desarrollar granjas solares de tal forma de que sea aprovechable la celda. Eso que a lo que me refiero es que una granja solar prácticamente te la imaginas como un tendido pues de cientos de metros para que pueda abastecer a un grupo suficiente de casas. ¿Es así esto? O sea, sí necesitas en mucha superficie de celdas instaladas. Fíjate que sí, bueno, definitivamente hay una relación muy importante entre el área y la irradiancia que tenemos respecto a la energía generada, pero por ejemplo yo fui a Baja California, Mexicali, y de ahí fuimos a visitar la Rumorosa con lo del Novi, y efectivamente, abajo, antes de llegar a la Rumorosa, antes de empezar, porque es plano, 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 y luego vienen unos salares grandísimos, secos, que Ujú. no, o sea, ni no ves ni una plantita. Dicen que eso antes estaba inundado de mar y después se retiró y Ah, dejó, ok. dejó unas áreas salinas totalmente, no es desierto, pero no crece nada. Ves así Ah, hasta donde te alcanza la vista y no hay plano, nada. plano. Ujú. Plano, plano y extenso, ¿eh? No, no hay árboles, no hay sombras, no hay cerros, no hay nada. Antes de llegar a la Rumorosa, yendo de Mexicali hacia Tecate. Ahí, por ejemplo, hay varios tendidos de paneles fotovoltaicos, de parques fotovoltaicos muy grandes. Nosotros vimos que había uno de donde empezamos a donde terminaba nada más así de frente por la carretera, 1,5 kilómetros de tendido fotovoltaico de frente, más otro tanto ya cuando subimos a la Rumorosa que vimos, nos detuvimos para echarle un ojo a los tendidos solares, pues es una nada, o sea, tú ves el área que hay, el terreno, la gran cantidad de terreno que hay y es nada, ¿eh? O sea, realmente hay mucho, mucho terreno que se pudiera aprovechar, que no se contrapone contra los cultivos, que no, o sea, la cosa es esa, que las fuentes renovables tú puedes aprovechar el área, o sea, tú puedes aprovechar la energía renovable que existe en el lugar, ¿no? Entonces nosotros aquí en Ciudad de México pues no vamos a aprovechar la energía del océano, ¿verdad? Tendríamos que traerla de Veracruz o del Pacífico. Entonces aprovechemos la solar aquí, ahí en la parte del Mar de Cortés aprovechemos mareas, aprovechemos olas, en la parte de Cozumel aprovechemos corrientes marinas, aprovechemos eólico offshore. O sea, ese es la importancia de las energías renovables, ¿no? Es como el cultivar, ¿no? Tú dices, el aguacate, pues crece en Michoacán, ¿no? El maíz acá, o sea, tú tienes que ir cosechando dependiendo la tierra que tienes, el clima que tienes, ¿no? Es lo mismo que hacemos con las energías renovables, las cosechamos. Entonces tenemos que ver el área, la disponibilidad, obviamente también la parte ecológica, ¿no? Que no dañemos o lo menos posible el ambiente, ¿no? Sí, Rosy, qué interesante concepto esto de la cosecha de la energía. Es súper padre, me encanta, porque realmente de eso se trata, es decir, realmente sol, viento, movimiento de las olas, electromagnetismo, por cierto, que es en otra entrevista te quisiera consultar un poco más de esos dispositivos que generan electricidad a partir de campo electromagnético, que también está muy interesante, pero todo ello pues es cosecha, como bien dices, entonces revisar qué es lo que existe, qué es lo que tengo disponible, y eso es una máxima, por decirlo así, que nos lo dice una experta, para revisar qué tipo de tecnologías podría estar aplicando en una determinada región y entonces maximizar el beneficio. Cuando hablamos, por ejemplo, de eólica también es otro tema. Cuando hablamos de hidrógeno, y es la consulta aquí también en la casa móvil, en la unidad móvil que tú diseñaste, e implementaste, hay pues un sistema de una celda de hidrógeno. ¿Qué tan lejos estamos para poder llevar esa tecnología a un nivel commodity? Es decir, a que yo vaya a un lado y diga, pues deme una celda de hidrógeno y la quiero instalar y quiero generar pues 20% de mi consumo
de energía. ¿Qué tan lejos estamos, Rosy? Fíjate, bueno, nosotros aquí en México, digamos, ya todavía hay sistemas comerciales. A nivel internacional, por ejemplo, en Japón ya hay módulos de 5 kilowatts, de 10 kilowatts, por ejemplo, ¿no? Yo personalmente en mi casa somos tres, estamos en Ciudad de México, sin usar aire acondicionado tenemos un consumo de 4 kilowatts hora día. 4 kilowatts hora día. Entonces, sobre el Ah, consumo es como tú haces tu cálculo, ¿no? Por ejemplo, Veracruz, todo eso tienen entre 7 8 kilowatts hora día de energía. Entonces ahí, ah, imagínate, yo con un kilowatt solar me da de potencia instalada, o sea, yo instalo, por ejemplo, 3 paneles, ahorita los están vendiendo en 8,000 pesos, paneles de 370 watts de potencia. Eso yo instalo 3 y genero 1 kilowatt de potencia instalada. Como yo tengo 5 horas efectivas de sol en Ciudad de México, eso me da 1 kilowatt hora, o sea, 1 kilowatt de potencia instalada me da 5 kilowatts hora de energía. Entonces yo con 1 kilowatt solar satisfacería mis necesidades de mi casa, ¿no? Instalando yo 1 kilowatt solar de potencia aquí, que claro, ¿no? Entonces yo tendría que tener un sistema de baterías o entonces, ¿qué hago? Pues me interconecto a la red y hago este flujo de ida y vuelta, ¿no? Entonces con 1 kilowatt solar puedo satisfacer mis 5 kilowatts hora día de energía. Y esa parte es la que nosotros tenemos que ir viendo con el hidrógeno. Aquí nosotros, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor que tenemos en estas microredes? Y si bien recuerdas, si ustedes revisan la historia de la energía, de cómo fuimos nosotros electrificando el mundo, empezamos con microredes. Se hacían sistemas, plantas locales que satisfacían una industria, en corriente directa incluso. Ya después, cuando se vino este proceso de la corriente alterna, se empezaron a hacer los sistemas centralizados. ¿Por qué? Porque entonces no era lo mismo que cada empresa invirtiera en su pequeña planta, a que 5 empresas se juntaran y hicieran su planta, ¿no? Y le salía más barato, pero entonces empezamos a alargar las distancias de la distribución de energía, ¿no? Empezamos a alargar hasta que llegamos a este sistema centralizado. Entonces vamos para atrás, vamos a ir otra vez al sistema distribuido, que seamos microgeneradores y que el sistema de interconexión a redes simplemente nos sirva como un sistema de distribución, ¿no? Si ahorita el vecino está generando más, él me da a mí, cuando yo genere más, yo le comparto y puede haber esta interrelación entre microredes, ¿no? Entre la microred. Entonces, ¿cuál es el usuario final, no? Nosotros queremos un tipo de negocio B2B, no sé si has oído eso, business to business, o sea, un sistema entre empresas, porque está el B2C, que es empresa consumidor, ¿no? Entonces, pero ¿qué vemos a los consumidores? Requieren energía 24/7, ¿no? Con un sistema que sea ininterrumpido. O sea, yo me puedo levantar a las 2 de la mañana y prender mi luz o a las 6 de la tarde. Entonces, ese es un requerimiento importante de la energía, ¿no? ¿Quiénes son los que vemos como clientes? Pues precisamente a los que tienen casas aisladas de retiro, por ejemplo, en San Miguel de Allende, o gente que pesca localmente en puertecitos en temporada de camarón, por ejemplo, y que no tienen ni siquiera un refrigerador, ¿no? Y que tienen que recorrer 100 kilómetros para llegar a esas zonas. Y ahí también, bueno, obviamente tenemos que ver la reducción de emisiones de CO2 y la mejora en la calidad de vida. Todo eso se tiene que analizar para nosotros poder tomar una decisión de mercado o un mercado, qué es lo que nos está ofreciendo precisamente para ver ese acceso a esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos ofrecerle a estos usuarios? Pues una máxima operación, una tasa de retorno importante de energía renovable, salvar, o sea, reducir las pérdidas por conversiones, incrementar si yo pongo tecnologías del hidrógeno, puedo incrementar un 40% el tiempo de vida de las baterías y no intercambiarlas cada 2, cada 3 años. Entonces, fíjate que hay varios proyectos. Baja California Sur es una microred per se, o sea, no está integrada a la red nacional. Y también tender un cable de tierra hacia Baja California Sur es un problema. Entonces ellos trabajan con puro diésel, son generadores diésel en una microred ya
digamos, considerable. Cozumel, ahorita tienen el problema, nos acaban de avisar hoy que el cable ya está gastado y ya está súper saturado Cozumel, ya no da abasto lo que genera. Entonces, uno de los proyectos de PRONACE es proponer a Cozumel como una primera isla eléctrica totalmente renovable, que motos eléctricas, autos eléctricos, bicicletas eléctricas son sistemas cortos de movimiento y que ya no se permite ni siquiera la entrada de carros a motores de combustión interna, ¿no? Y que no se tienda ese cable nuevo, sino que lo hagamos sustentable con los propios recursos que se tienen, ¿no? Esta parte es muy importante y bueno, también estamos con las metas de sustentabilidad, ¿no? O sea, todos estos puntos creo que son los más importantes, un crecimiento económico, también suministrar a la industria, ver lo del cambio climático, o sea, todos estos son los que la ONU establece como prioridades. Entonces, en estos puntos nosotros como hidrógeno, es muy importante ver este enmarque para ahorita sí con la que sigue, aquí es donde andamos nosotros, ¿no? Con el hidrógeno, las energías renovables actualmente entran directamente a las redes eléctricas que estamos limitados. Entonces el hidrógeno podría flexibilizar esta integración a las redes. ¿Qué tan lejos? Siemens está muy interesado. Inicio es otra empresa, es una consultoría que quiere ya meter los sistemas de hidrógeno a México. Entonces, yo creo que estamos cerca. Y fíjate que esta parte de la interconexión a redes de las energías renovables nos está favoreciendo mucho, porque, por ejemplo, TNT ahorita buscó el Politécnico, porque ellos tienen contrato con varios parques solares y eólicos que no van a poderse interconectar a la red. Entonces, ¿qué van a hacer con esa energía? Bueno, pueden generar hidrógeno y el hidrógeno o lo reconviertes en energía eléctrica o generas una industria del hidrógeno. El hidrógeno lo utilizas para generar todo lo que es refinerías, las hidrodesulfuradoras. Hidro no es de agua, hidrodesulfuradoras, hidro es que tú inyectas hidrógeno a los hidrocarburos pesados y puedes generar los diéseles, puedes generar las gasolinas, ¿no? Entonces hay toda una industria del peróxido de hidrógeno, también necesita uno hidrógeno como materia prima, el amoníaco, todos los fertilizantes necesitan hidrógeno, la industria del acero, la industria electrónica. Entonces hay un gran mercado en el manejo del hidrógeno, ¿no? Independientemente que pensemos en que va a haber autos a hidrógeno. Yo creo que esa parte yo creo que sí tarda unos 10 años más. Ahorita ya se tiene contemplada la primera hidrogenera aquí en Tijuana, como parte de la autopista del hidrógeno desde Tijuana hasta Vancouver, en toda la costa de Estados Unidos. Y se tiene contemplada unos dicen que va a ser pronto, entonces pensamos que la parte de movilidad está un poquito más lejos, pero esta parte del hidrógeno yo creo que lo vamos a tener cerca y yo esperaría que en los próximos 5 años podamos tener algunos sistemas demostrativos ya importantes integrados a las energías renovables. Genial, genial. Rosy, realmente nos lo describes, insisto, de manera muy holística, muy completa. Ese diagramita que están viendo está muy ilustrativo en el tema de cómo el hidrógeno pues se convierte en un nodo, en un, pues como le dicen, una piedra de toque, ¿no? Un punto en donde hay diferentes convergencias de las diferentes energías para poder eh, pues apoyarse o soportarse o pivotearse en esta Flexibiliza, tecnología, ¿no? Ujú. flexibiliza los sistemas renovables, Sí, ¿no? sí, sí. Esta parte de intermitencia, toda esta parte que es compleja para nosotros porque estamos acostumbrados a que échale más agua a échale más combustóleo a la termoeléctrica y subes la potencia cuando quieres, ¿no? Entonces, toda Ujú. esta parte de no tener nosotros el control, es lo que decía, ¿no? Es que cuando hay sol hay electricidad y cuando no hay sol, pues no hay, pues sí, Así así es. es. Entonces tenemos que aprender a manejar este tipo de sistemas que controlemos nosotros, ¿no? Que como te decía, cosechar. ¿Qué hacer? ¿Cómo pudimos nosotros hacer la revolución neolítica de pasar de ser
que no estábamos establecidos a ser ya una sociedad establecida, pues cosechando nuestra comida y almacenándola, ¿no? Okay. Ahí fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Entonces ahora sí ya me puedo a ver las estrellas, ya no estoy preocupada de que crece el elote y me lo tengo que comer porque si no se me echa a perder. Entonces, cuando ya pudimos controlar eso, fue que también nos abrimos mucho a tener esta flexibilidad Sí, sí, sí. energética, ¿no? Es un parteaguas totalmente, Rosy. Muchas gracias. Muy enriquecedor y muy impresionante. Y ahora la pregunta muy álgida al respecto, en cuanto a negocios trascendentes, si esta, pues esta emisión la ve una emprendedora, un emprendedor que diga, bueno, pues yo soy ingeniero físico o no necesariamente con todas las bases, pero que tenga las ganas y el ímpetu de decir, pues yo quiero hacer un negocio trascendente basado en energías renovables, en generar microredes, microgrids, en fin. ¿Hay negocio en ello? Rosy, ¿cómo ves? ¿Qué comentarios les harías a los emprendedores que tienen esa inquietud de decir, bueno, sí, pero es que, pues si yo llego y empiezo a querer vender unos paneles solares, las gentes me van a decir, pues es que se va a pagar en 10, 12 años. Bueno, y entonces me voy a otro lado y empiezo a ver con las fábricas y es negocio, en este momento va a ser negocio. ¿Qué opinión te merece ello, Rosy, por favor? Mira, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos en las tecnologías del hidrógeno, que todavía es un paso más adelante de lo Más que son las adelante. renovables. Es como todo, ¿no? Ahorita nosotros depende de la capacidad y depende del número de sistemas, ¿no? Conforme aquí hicimos un pequeño ejercicio nosotros, la hora del kilowatt en baja escala es caro. Obviamente, conforme haya más dispositivos, haya más demandas, vamos a poder tener una reducción de costos importante. De hecho, se ha visto, déjame decirte que yo cuando entré al doctorado en el 2000, los autos a hidrógeno costaban $1,000,000 porque eran bajo pedido, prototipos. Ahorita el Mirai está comercializándose ya en $75,000. O sea, fíjate, de $1,000,000 hace 20 años a $75,000, ya es una reducción importante y ya hay una línea de producción de estos autos. Entonces, aquí también en esta presentación, ay, déjame ver, ya se me pasó la anterior. Uh-huh. Aquí en estos costos. Entonces, fíjate, nosotros con la participación podemos tener un B2B, o sea, business to business, de estar empresa a empresa, o B2C, que es empresa ya consumidor. ¿Y qué es importante? Desarrollar unas compañías nacionales. O sea, nosotros necesitamos un mercado nacional, ¿no? ¿Qué significa esto? Como los autos, ¿no? Los autos, tú tienes el auto, por ejemplo, lo que son las armadoras, tienen solamente ellos son integradores, todas las piezas, componentes y todo lo compran con otras industrias que se forman alrededor de la industria automotriz, que es un gran soporte en la economía. Nosotros aquí en la parte de del desarrollo de renovables, las tecnologías del hidrógeno per se tienen que ir ligadas forzosamente a las energías renovables. O sea, no pueden hacer aisladas las tecnologías del hidrógeno, van ligadas a los desarrollos renovables. Entonces, definitivamente tenemos el desarrollo nacional, por ejemplo, la vivienda sustentable, a nosotros realmente es un proyecto integrador de tecnologías comerciales, pero ya han ido a probar, por ejemplo, nos dijeron, oye, queremos probar una unidad meteorológica. Fueron a analizarla y sustituyeron una parte de la estación meteorológica que tenemos y unas que diseñaron en el SCOM. Otros me dijeron, oye, queremos un software, integrar un software en donde se haga el monitoreo de los paneles fotovoltaicos. Ahí está. Otras personas, oye, queremos probar un tanque de hidrógeno que nosotros mismos diseñamos. ¿Sabes qué? Aquí tienes ya el electrolizador que genera hidrógeno
y aquí tenemos la celda de combustible que consume el hidrógeno, entonces úsenlo. Entonces tenemos estos prototipos que aunque son ahorita integradores de tecnología, nos están sirviendo a nosotros como laboratorios para probar celdas de combustible, para probar electrolizadores. Entonces yo creo que sí hay negocio, definitivamente hay negocio. Siemens, esta presentación que les estoy dando la presentamos a Siemens en un pitch que tenemos con ellos para el desarrollo. ¿Por qué? Porque precisamente Siemens tiene un sistema, una de sus áreas prioritarias es la flexibilidad operativa de una red. Y ellos están queriendo hacer, tiene pues una capacidad de manufactura, sistemas de control, conocimiento de, ellos tienen electrolizadores ya para implementar en sistemas y una experiencia de mercado internacional. Entonces han hecho algunos mercados en España, han metido algunos en Brasil, en Chile sobre todo, y entonces están viendo, están muy interesados en la parte del mercado mexicano de las energías renovables que crezca junto con las tecnologías del hidrógeno, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que sí hay un mercado interesante que va creciendo. Hay que, hay que como siempre, ¿verdad? Ampliar los horizontes de no casarnos, ¿verdad? Con no puro electrolizador, sino simplemente este grupo que nosotros estamos formando de sistemas integrales híbridos de hidrógeno, estamos considerando la parte térmica, por ejemplo, con Juan Manuel Sandoval, que tú lo conoces muy bien, que es quema de hidrógeno en calderas, quema de hidrógeno en hornos, y la parte eléctrica que la estoy manejando más yo, pero que somos parte del mismo grupo, en donde hay que hacer diseño de quemadores, hay que hacer sistemas de software, de gestión. Hay una gran cantidad de mercado que estamos abriendo, ¿no? Nosotros mismos le preguntamos a Siemens cómo lo veía. Dijo, México nos interesa como un mercado. Necesitamos ser sustentables, necesitamos ser asequibles, necesitamos ser viables para poderse implementar en el mercado mexicano. Entonces, sí hay negocio y por eso están estas empresas, ¿no? Fíjate, está aquí Siemens, TTN Energía, Inicio, que son empresas internacionales que obviamente pues ya vieron a México con muy buenos ojos para arrancar sistemas que vayan integrando, o sea, que se haga esta flexibilidad entre paneles, entre sistemas renovables, baterías, hidrógeno, o sea, se abra esa matriz energética que tenemos. Rosy, muchísimas gracias realmente por esta breve pero muy sustanciosa plática alrededor de las energías renovables. Yo creo que estoy convencido de que realmente nos ilustraste de manera muy clara, muy autocontenida los diferentes conceptos y pues la invitación está a que realmente sí consideremos y volteemos a ver a las energías renovables como un todo, así como bien nos lo está planteando Rosy, no únicamente en el sentido de los elementos convencionales que son muy positivos, digo, solar, todo ello, pero microredes, este tema del hidrógeno, que estoy seguro que a un buen número de personas de la audiencia, pues es un tema nuevo, pero muy, muy valioso. Y pues estamos precisamente con una especialista a nivel internacional en este tema. Y yo te Ay, agradezco muchas muchísimo, muchísimo, Rosy. Yo creo que esta plática sí debe de continuar. Vamos a invitar al buen Juan Manuel para platicar otro ratito al respecto de perspectivas y otros proyectos que podrían establecerse en el futuro, porque tú hablaste y para dejar la semillita de una industria alrededor de la energía. Entonces, hablamos exacto. ahí de empresas que son, ¿qué cosa? Pues son multinacionales. Entonces, allí la invitación fuerte es de que necesitamos nosotros como mexicanos, ustedes jóvenes que están por allí viendo, chicas, chicos, ingenieras, ingenieros, físicos, químicos, para poder dinamizar esa industria de la energía basada en el país, que esté basada en el país para pues volvernos en este sentido autocontenidos, que podamos entonces resolver estos problemas de manera, de manera integral.
Muchísimas gracias, Rosy, por esta No, excelentísima plática. De verdad que la disfruté muchísimo. no, al contrario, Fernando, de veras, muchas gracias por la distinción. No, pues me das en mi mero mole, me encanta el tema, estoy convencida de que como mexicanos tenemos que ir por esta ruta y aprovechar las oportunidades, que decir, las políticas públicas a lo mejor no están favoreciendo las energías renovables y se abren nichos de mercado, ¿no? A nosotros particularmente el hidrógeno nos está beneficiando esta posición y hay que ver, como dicen, ¿no? Donde hay a lo mejor un bache por ahí puede salir una oportunidad Una para, oportunidad. para, para ir integrando algunas otras cosas, ¿no? Hay que verlo siempre positivo. Siempre positivo. Muchísimas gracias, Rosy. Yo te mando un abrazo y esperemos vernos pronto, ahora sí, presencialmente, para platicar Claro un que poco sí, más. Hasta luego, claro que Rosy. sí. Muchas gracias por Hasta todo. Hasta luego, luego. audiencia. Que estén muy bien. Hasta la siguiente emisión. Gracias.